Se le conoce a veces a las ciudades, pueblos donde vivimos, la jungla de cemento. Vivimos en lugares donde, por el estilo de vida que la sociedad nos ha impuesto, a veces padecemos de un nivel de estrés tan alto que nuestro cerebro tiende a comenzar a tener algunos fallos. Y no sé si te ha pasado, pero hay momentos donde uno se siente como que no soy yo mismo, como que las cosas que están ocurriendo a mi alrededor, yo no las puedo manejar, no las puedo controlar, como que si todo estuviera en automático. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y tenemos un invitado que ustedes lo conocen, que siempre le ha gustado su participación. Y hoy hablaremos de una manera diferente, ya que casi siempre que viene venimos a hablar de temas relacionados a la Biblia, aunque hoy también, pero nos vamos un poquito más acerca de la salud mental. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por la invitación, Rubén. Un placer estar aquí Ya, nuevamente ya tú eres de aquí, contigo. ya tú eres de aquí. Son 3 veces como vive en Bueno, sí, esta, ¿eh? 3 veces. Ya tú eres de aquí. Un placer estar aquí conversando. Así como dices, estaremos hablando acerca de la despersonalización y también la desrealización, que son dos trastornos relacionados con la ansiedad. ¿Y por qué queremos hablar? Mueve el micrófono un poquito así. ¿Y por qué queremos hablar de este tema? Específicamente porque quiero hacer un pequeño preámbulo de que esos son trastornos, lo que es la ansiedad, la depresión, son trastornos propiamente de la sociedad moderna. Ujú. Si no estamos hablando de que estas enfermedades son nuevas de ahora, sino que quizás existían, pero no en la magnitud que existen hoy en día, porque el estrés y la ansiedad están relacionados mucho con la vida moderna, con el tipo de trabajo que tenemos, la sociedad actualmente es muy sedentaria, el nivel de estrés al que está sometido el ser humano no es igual al que quizás en la Edad Media, ¿sabes? Que el tipo de trabajo era más flexible, era más fácil, diríamos en ese sentido. Entonces, por eso se dice que este tipo de trastorno, lo que es la ansiedad, el estrés, la despersonalización y la desrealización, que son dos trastornos diferentes, son típicos de esta sociedad moderna. Entonces, por un lado también tenemos que nuestra sociedad desconoce de muchas de estas cosas, a pesar de que son problemas y trastornos de esta sociedad. Paradójicamente, la sociedad actual desconoce mucho de estos temas y regularmente se estigmatiza a la persona que tienen una de estas consecuencias, una de estos trastornos. Tú sabes que todo lo que está relacionado con la psicología, la persona inmediatamente lo asocia a que la persona ha perdido la razón. Sí. Por eso muchas personas tienen temor a veces de hablar de estos temas y hay un gran número, se estima, por ejemplo, que alrededor de un 1% de la población mundial sufre de despersonalización crónica. El 1%. El 1% de la Wow, eso es población mundial mucho. sufre de despersonalización crónica. También de desrealización. Pero regularmente estos temas se desconocen. El DCM-4, que es un manual de psicología que utilizan mucho los psicólogos, que tiene una definición para muchos trastornos mentales, habla de esto como de la despersonalización como una distorsión de la realidad. ¿Cuáles son los síntomas de este trastorno? Antes de que tú me digas los síntomas, yo soy un muchacho evangélico que estoy en la iglesia Hecho 420, por poner un nombre que no se parezca a una que yo conozco por ahí. Estoy sufriendo de eso. ¿Cómo lo llamarían eso en la iglesia? Mira, aquí hay un tema sumamente interesante y es bueno que tú plantees esa parte porque tú sabes, en la Edad Media y en la época antigua, Ujú. como te decía, todo lo que tenía que ver con trastornos mentales se asociaba a demonios. De ese modo, muchos casos que nosotros encontramos, por ejemplo, en la Biblia, de una posesión demoníaca, en muchos casos son cosas que tienen que ver con trastornos mentales, Ujú. o quizás esquizofrenia o epilepsia, por ejemplo. Sí, Sin sí. embargo, regularmente se asociaba con un demonio. Y no solamente en esa época, sino también en la Edad Media, quizás también ahora, actualmente hace algunos años, y en algunas comunidades rurales y también en la cultura popular, todo lo que tiene que ver con algo mental, cuando ven una persona que anda por ahí, que hizo un episodio quizás de esquizofrenia, se asocia que esa persona está tiene un demonio.
Sí. Y pocas veces se busca. Yo he encontrado muchas personas que me dicen, no, esa personas que andan por la calle deambulando, que necesitan ayuda psiquiátrica, lo que se dice es que esa persona tiene un demonio tomó posesión de él, cuando en realidad lo que la persona tiene es un trastorno mental. Entonces, en las iglesias, lamentablemente, no todas, pero en las iglesias se asocia muchas veces todos estos episodios de trastornos mentales, tiene depresión, se dice muchas veces que la depresión es un demonio. He escuchado a muchas personas diciendo eso. Sí, yo he escuchado, bueno, hay personas que lo llaman así, el demonio de la depresión. O sea, ¿cómo así? Dios mío. En el tiempo en el que estamos viviendo hoy con tanto conocimiento ya, le seguimos llamando demonio a la depresión. Exactamente. Entonces, no solamente sucede con la depresión, también sucede con cualquier otro trastorno mental. Se asocia que es un demonio. Es el caso también de la ansiedad y la despersonalización, que se asocia que esto es un demonio. Regularmente se le dice a esa persona que la ansiedad es producto o falta de fe, por ejemplo. Ujú, Sé que tú lo has escuchado. No, porque ujú. si una persona tiene ansiedad es porque tiene falta de fe y falta de confianza en Dios. Cuando en realidad lo que estamos aquí es ante un episodio de asuntos externos, circunstancias externas a la persona que le afectan y producen este estrés que luego se convierte en esos diferentes trastornos, que no solamente es la despersonalización y la desrealización, sino también muchos otros más que abundan por ahí, afectan a la persona. Entonces, la respuesta que encontramos desde la cultura popular y muchas veces, lamentablemente, desde las iglesias, es asociar esto con demonios, cuando en realidad estamos ante una enfermedad. Entonces, como te comentaba, el 1% de la población mundial sufre de este tipo de trastornos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de esto? Vamos a hablar cuáles son los Ujú. síntomas específicamente de la despersonalización. La persona se siente que está como autómata, siente como que ve la vida desde el exterior de su cuerpo. La persona siente que está viviendo como en una película, como un espejo. Ujú. No es que la persona ha perdido la razón. La persona es consciente de que tiene dominio de sus circunstancias, que tiene dominio de su razón y de su pensamiento. Sin embargo, la sensación que tiene es que se siente autómata, que se siente que está viviendo su realidad como en una película. Entonces, regularmente la persona piensa que va a perder la mente y que va a enloquecer, porque no es algo natural. No es normal que una persona sienta que se siente distanciado de su cuerpo. Incluso hay personas que han narrado, han dicho que se han sentido como que ven su cuerpo. Que puede, imagínate, cuando eso se le dice a una persona en la iglesia, ¿qué puede pensar? Sí, claro. Que ya eso es meditación trascendental, que esto Sí. es un demonio, ¿no? Pero esto es un trastorno, sí. Proyección astral. Proyección astral, exactamente. Que la persona, o fácilmente lo asocian con el yoga. Sí. Porque realmente en la serie se dice que el yoga es eso, que la persona sale de su cuerpo y se ve, etc. No, pero estamos hablando de un trastorno mental que afecta a muchas personas producto del estrés. Ujú. Entonces, como te decía, la persona siente que ve su cuerpo incluso. Muchas personas dicen que ven su cuerpo desde el exterior. Sienten que están como en una película. Esto es la despersonalización. La desrealización, por el contrario, aunque son síntomas muy parecidos, uno depende del otro. Es decir, la desrealización, el DSM-4, no lo ve como dos síntomas, no lo ve como dos trastornos diferentes, sino que son productos del mismo estrés. Están relacionados, sí. Regularmente la persona que sufre despersonalización también sufre desrealización, que no necesariamente tiene que sentirlo los dos. Ujú. Entonces, ¿cuál es el síntoma de la desrealización? La persona siente que su entorno es extraño. ¿Ves? La diferencia con la despersonalización es que la persona siente que está como en una película y que ve incluso hasta su propio cuerpo y siente que cuando habla se siente como que él está viendo que está hablando. Sí, es como una distorsión entre su existencia, su facultad de la realidad con lo que está pasando inmediatamente. Entonces, por el contrario, la desrealización es la sensación de que la persona ve todo su entorno como extraño, como si no estuviese ahí, como si estuviese en un lugar que no es propio de lo que está pasando actualmente en ese momento. Muchas personas que pasan por estos trastornos han comentado que esto ha sido fruto de un momento de estrés. Como te comentaba, todo esto está relacionado con el estrés y la ansiedad. Llega un momento en que el nivel de estrés, el cerebro busca una manera de protegerse. Y eso es lo que pasa. Se desconecta por un momento. Exactamente, como te comentaba, fíjate que la ansiedad en sí per se, diríamos, no es mala, porque sin la ansiedad el ser humano no hubiese podido evolucionar, no hubiese podido llegar a donde está hoy. Ujú, claro. Porque, como te comentaba, la ansiedad es una respuesta del sistema nervioso para poder preservar la vida. Recuerda que cuando el hombre vivía en cavernas,
estaba expuesto a las fieras, a diferentes cosas que podían afectarle y podían quitarle la vida. Entonces, el sistema nervioso desarrolló esa parte de la ansiedad para que el hombre se sintiera activo, se sintiera alerta, con una vigilancia constante, porque si se siente de preocupado, viene una fiera y se lo come. Entonces, por eso el hombre pudo evolucionar. Entonces, la ansiedad per se, que muchas veces yo escucho esto, que la gente habla de la ansiedad per se no es mala. Lo que es un trastorno es cuando la ansiedad se vuelve crónica. Cuando tú tienes una ansiedad y una respuesta de tu sistema nervioso a situaciones que no son amenazantes. Ujú. Este es Porque el si tú problema. te encuentras, pero el sistema nervioso lo entiende así, que es una situación amenazante. Cuando tú estás, por ejemplo, ante un examen, tú sientes ansiedad. Cualquier persona puede sentir ansiedad, aunque esté lo más preparado posible para ese examen. Es normal. Va a sentir ansiedad. Esa ansiedad que te da frente al examen, realmente bien utilizada, lo que hace es que te pone el cerebro activo, te pone activo. Y tú estás más vivo para poder, el corazón bombea sangre al cerebro, fluye más oxígeno, tú puedes pensar mejor. Claro, Exa- mal utilizado, eso te desconecta. Exactamente. Entonces, quizás ante un requerimiento de tu trabajo, quizás incluso hasta una enfermedad de un ser querido, tú te sientes ansioso, tú no Ujú. sabes lo que va a pasar. Lamentablemente, por ejemplo, cuando una persona tiene un familiar que está atravesando por un cáncer, o sea que es una enfermedad catastrófica, puede haber una ansiedad, un temor, ¿qué va a pasar? Esta persona va a morir. Entonces el sistema nervioso responde Ujú. y te pone ansioso. Esas son cosas normales, diríamos, y que fue algo que permitió al hombre evolucionar. Sin embargo, hay una ansiedad que es crónica, que es cuando tú estás ante un estrés constante, por ejemplo, de tu trabajo. La sociedad, como te decía, la sociedad actual es una sociedad de mucha presión. Esa sociedad es muy estresante. Se te comentaba que estos tipos de trastorno, la ansiedad y el estrés son propios de esta sociedad moderna. Ujú. Nosotros vemos cada rato cómo salen informes, por ejemplo, de sociedades occidentales como Japón, donde existe una tendencia a la persona incluso a suicidarse por la presión del trabajo. Así que estamos hablando con una sociedad constante, también una presión social. La sociedad te demanda cosas que tú tienes que cumplir, tú tienes que tener un estándar. Muchas veces la persona ven cómo vive en otra persona, su estilo de vida, y a veces no tienen las condiciones para vivir de esa manera y se sienten presionados. Todo el mundo quiere tener el mejor vehículo, quiere tener la mejor casa, entonces se siente, hay una presión constante, las personas trabajan. Fíjate que nuestra sociedad también hace mucho hincapié en el tema de trabajar mucho. Si trabajar no es malo, pero nuestra sociedad actual ve que si una persona trabaja más de 8 horas, es una persona más productiva. Y se ve así. Mientras más tú trabajas, tú eres como más exitoso, tú eres una persona más responsable, cuando en realidad Realmente no no. necesariamente tiene que ser así. El estrés que vivimos hoy es un estrés justamente como tú decías, causado por el mismo estilo de vida que tenemos hoy. Un estilo de vida donde muchas personas no contemplan la diversidad de actividades que se debe hacer a medida que pasa el día y se concentran en una. Una que, o sea, no importa lo bueno que sea algo, lo que a ti te guste hacer eso, hacerlo constantemente sin descansar lo suficiente, te va a producir estrés. Exactamente. Entonces tenemos esta presión social, un constante estrés a nivel laboral, a nivel profesional, que tiene mucha demanda sobre la persona. Entonces esto produce una gran cantidad, un gran nivel de estrés que puede derivar en este tipo de trastornos como la despersonalización y la desrealización. Entonces, estos son los factores externos de la despersonalización y también del estrés. Sin embargo, también tenemos quizás condiciones que son genéticas también, debemos Ujú. decirlo, que no solamente son factores externos, sino también propios al ser humano. Puede haber una predisposición al estrés y a la ansiedad en la persona. Incluso hay una investigación que realizó un experto psiquiatra de la Universidad de Cambridge, que es un PhD, se llama Mauricio Sierra, que él es también experto en el King College, y él hablaba de que es posible que la ansiedad, bueno, precisamente la despersonalización haya sido una evolución del sistema nervioso para poder generar sensaciones adaptativas en el ser humano. Así que no solamente son factores externos, también tenemos que buscar cuáles son las condiciones internas de la persona. Por eso te dije que es muy peligroso juzgar a la persona, que si una persona tiene un trastorno de ansiedad, asociar esto como falta de fe o que es un demonio, porque también se está afectando directamente a la persona. Sí, claro. Entonces hay un mal manejo también de nuestra sociedad, no solamente en las iglesias, en la cultura popular, porque realmente también las iglesias
se manejan con la cultura popular, con lo que se dice. Porque en la cultura popular, como te decía al principio, todo lo que tiene que ver con salud mental se asocia regularmente con un demonio. O se asocia, entonces en las iglesias por igual. Se asocia muchas veces, ven una persona que tiene una esquizofrenia, ven una persona que tiene depresión, como tú comentaste también, que has hablado con personas que te han dicho que la depresión es un Sí, demonio. hay Y yo personas lo he que escuchado creen también. eso. ¿Tú sabes lo fuerte que es tú decirle a una persona que su condición de depresión que la que está atravesando es un demonio? Una Mire, yo lo he persona, visto. una persona con una depresión mayor, que sea una depresión clínica, que no es justamente por circunstancias psicológicas, sino biológicas, neurológicas, que su cerebro no está produciendo eh, la dopamina adecuada, que tiene una alta cantidad de cortisol, porque le hace falta un nutriente, que eso ha pasado. Sí, Y decirle a esa persona que lo que está es endemoniada, que lo que esa persona necesita es meterse en ayuno y oración y silicio, una gente en una situación así, a dormir en el suelo, dejar de dormir y dejar de comer. O sea, esa persona posiblemente comienza a tener un trastorno mayor por la situación. una bomba de tiempo. Ya lo sabe. Esto puede ser incluso una bomba de tiempo y como te decía, no es algo típico de ahora. Siempre la cultura popular y lamentablemente a nivel religioso siempre se ha asociado a las enfermedades. Ahora menos, porque vemos que nuestra sociedad ha avanzado un poco más. Pero, por ejemplo, en el siglo XIV, tú recuerdas la famosa peste negra. Sí, Te digo esto para que tú veas cómo se asocia la cultura popular y cómo ve los diferentes tipos de enfermedades y catástrofes. La peste negra mató alrededor de más de 80 o 200 millones de personas en sí, Europa, claro. lo que es Europa y parte de Asia, lo que se llama Euroasia. Y cuando se vio la cantidad de personas que estaban muriendo por la peste negra, al principio no se sabía cuál era la causa. Luego fue que se pudo determinar que eran las ratas que propagaban este tipo de epidemia que se propagó por toda Europa. Sin embargo, la gente comenzó a darse cuenta que en las casas de los judíos había pocas muertes, porque regularmente ellos tenían gatos. Entonces, si la rata era que transmitía esta epidemia, este virus que afectaba a la persona, si tú tenías un gato en tu casa, era muy probable que tuviera poca cantidad de ratas. Claro que Decimos que no sí. había, pero había menos posibilidades que tú Ujú. pudieras fallecer por eso. ¿Qué asoció la cultura popular? Que los judíos eran los causantes de la peste, porque se estaba muriendo todo el mundo, menos Menos ellos. ellos. Pero no asociaron que los judíos no morían porque tenían gatos. No lo vieron de esa manera. Entonces, asimismo, hoy en día, muchas veces cuando la gente se enfrenta a este tipo de enfermedades, la ansiedad se dice que es falta de fe. Se dice que la persona es falta de fe. Y si es un trastorno mayor, si es una depresión, si es un trastorno de despersonalización, si es una esquizofrenia, se dice que es un demonio. Y lamentablemente, en lugar de buscar ayuda, lo que se enfrenta a la persona y se empeoriza más, se empeora su situación. Sí, Porque cuando tú claro. le dices a una persona o quizás a un familiar, que lo que está atravesando su familiar, su dependiente, es un demonio, en lugar de buscar ayuda, esto puede ser peor para esa persona. Naturalmente que es peor porque automáticamente, primero la persona no busca ayuda. Y segundo, se somete a un sistema de presión mayor. Porque cuando te dicen a ti que es un demonio, oran por ti, te imponen la mano, te untan aceite, tú haces ayuno, sigue orando, hace silicio, hace vigilia y en vez de mejorar empeora. La presión que cae sobre ti es enorme. Porque, no, pero nosotros hicimos todo lo que dice la Biblia. Entonces, eres tú que no quieres soltar el demonio. Algo tú estás haciendo que hace que ese demonio no se vaya. Que tú estás viendo una novela, que estás viendo una película, que estás viendo esto, que te pone, que una muñequita que tú tienes. Oye, que hasta las muñequitas, los peluches, oye, le meten demonios hasta qué sé yo, un llavero. Y la persona siente una presión sobre sí mismo. Eso es como cuando alguien te dice, pero, ¿por qué tú estás así? Ponte alegre. O sea, ponte alegre, no depresivo. Porque el depresivo está triste porque quiere, que llora porque quiere. No. Entonces eso mismo pasa, se genera una presión sobre el individuo que empeora su situación, porque ahí se le agrava un elemento psicológico, que quizás la depresión puede ser por un factor psicológico, pero puede ser por un factor neurológico.
Y digamos que es neurológico. Entonces, esa presión psicológica agrava la situación. Y ahí es que a veces yo he dicho, y alguna gente se quillan conmigo por eso, pero la verdad que hay pastores que llevan a la gente al suicidio. Porque bajo ese nivel de presión, con ese tipo de depresión, la persona llega un momento a perder el sentido a la vida y a creer que su congregación, sus familiares y los que los rodean estarían mejor sin esa persona, porque simplemente su situación lo que hace es que atormenta a los demás y los demás siempre están encima. O sea, todo eso puede llevar a una persona al suicidio. Exactamente. Mira, y fue interesante que tú tocaras este tema de la presión que a veces ejercen los grupos religiosos y las iglesias, quizás hasta los pastores, no todo, pero sí ejercen los pastores, sobre la persona. Con este tema de cuando una persona está atravesando por depresión, que se le dice, mira, tú tienes que ayunar, tú tienes que hacer silicio. Tú sabías que ese tema por ejemplo, del silicio, privar a la persona del sueño es una estrategia de control también, Sí, de control claro. mental, Ujú, que lo saben mucho los expertos en salud mental. ujú. Cuando tú sometes a una persona a un proceso de que falta de sueño, de que tiene que levantarse temprano para hacer oraciones, para orar, para desvelarse, tú estás ejerciendo control, porque la persona cuando tiene poco horas de dormir, de sueño, sus niveles cognitivos disminuyen, tú lo Sí, sabes. Tú recuerdas el caso, por ejemplo, de Jim Jones, el famoso pastor de sí. Estados Unidos que realizó una masacre en Ujú, ujú. Guyana, se llevó a un grupo de personas que estaba en Estados Unidos, tenía su iglesia en Estados Unidos, y la iglesia comenzó a crecer, pero la gente comenzó a recibir críticas de que era prácticamente una secta y de que ejercía control mental sobre la persona. Lo que él hizo fue que se llevó su iglesia a Guyana y estaba aislado de Estados Unidos, no tenía mucho control. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes a qué él sometía a las personas para obtener mucho más control de ellos? A falta de sueño. Y esa es una técnica que utilizan muchos grupos sectarios para poder tener mayor control sobre la persona. No solamente la presión psicológica, decirte que haga tal cosa, sino cuando yo te privo a ti del sueño, cuando yo te someto a ti, me tienes que levantarte a las 3 de la mañana a orar, hasta las 6 de la mañana, y eso lo hace constantemente, tus niveles cognitivos disminuyen. No es igual el tipo de pensamiento de una persona que duerme sus 8 horas correspondientes a una persona que está sometido a desvelarse y que no está durmiendo constantemente. Quizás te ha pasado Automáticamente, eso cuando tú ibas a tomar un examen. Muchas personas que nos están escuchando saben que quizás le pasó eso. Cuando tú ibas a tomar un examen y el día anterior tú te la pasabas despierto, si tu función cognitiva, cómo tú respondías a esa pregunta que estaba en el no es examen, igual. tu rendimiento no era igual Ujú. a la persona que quizás no pasó la noche estudiando, porque ya estudió quizás una semana antes. Esa persona estaba mucho más relajada, tenía sus facultades mentales mucho más aptas para poder responder a eso. No, Y mira, y y muchos lo saben, entonces lo usan por eso. Si muchos grupos, no solamente religiosos, muchos grupos que ejercen control mental sobre la persona, someten a la persona a esto, a falta de sueño, porque es una estrategia de control mental. en eso que tú dices del examen, hay una parte que muchos no saben. Mira, déjame explicarte algo. Eso de estudiar, pasarse la noche estudiando para coger un examen al otro día, no funciona. ¿Sabes por qué? Porque la memoria funciona con el sueño. El cerebro guarda cuando duermes. Todo lo que pasa en el día, lo que tú le buscas, se guarda cuando duermes. Si te pasaste la noche estudiando, leyendo, para escoger el examen al otro día por la mañana y no dormiste, el cerebro no guardó nada. Lo hiciste de barde. Y es muy fácil para una persona que ha tenido esa dificultad de sueño o falta de sueño, que entonces lo que el pastor, el evangelista, el profeta, lo que sea, diga, sin pensarlo, lo acepta, lo adopta. Y tú ves gente defendiendo cosas que tú dices, pero ¿cómo así? Ven acá, pero mira la Biblia, ahí ni siquiera dice eso. No, porque el pastor dijo, y es por eso. Yo, pero ¿cómo es que tú no tienes la capacidad de analizar eso? O sea, no solamente afecta en el aspecto de un trastorno mental, sino que afecta en el aspecto de que las personas ni siquiera analizan lo que está frente a ellos. Y de ahí es que vienen esas iglesias con esos pastores del diablo. Digo que mi semen te saca los demonios. Y la mujer accediendo a eso. O sea, es una manipulación increíble. Que a veces me da vergüenza me decir que soy pastor cuando digo ese tipo de Sí, mira, cosas. te quería decir esa parte de que la salud mental, porque estamos hablando de salud Ujú, mental, ujú.
Estos temas de salud mental son poco, se toman poco en serio en nuestra sociedad, lamentablemente. Si incluso el presupuesto de salud para salud mental es deficiente, no es Muy lo que se deficiente debería aquí. dar. Y fíjate cómo escasean los psiquiatras. Yo he visitado varias veces el hospital psiquiátrico para llevar personas y proyectos evangelísticos, llevar comida, llevar ayuda, etcétera. Y mira, yo me he encontrado con muchos casos, como lo que tú dices. Yo me he encontrado con personas que están ahí, que se han tenido que estar medicando porque entraron en un constante ayuno, un constante debilitamiento, quizás no dormían. No te voy a decir que esa sea la causa, porque puede haber una predisposición genética, pero se son sometidos a ese proceso constante, porque la gente regularmente dice popularmente, se volvió loco porque estaba ayunando y estaba leyendo mucho la Biblia y estaba orando. Quizás es que esta persona tenía una Sí, predisposición y lo sí. que estamos hablando se sometió a un constante estrés y ya esa predisposición estaba ahí y surgió ese trastorno mental. Que Entonces, ¿qué pasa? eso Yo es me lo he que más encontrado con pasa. muchas personas que decían que ayudan al Espíritu Santo. Así que muchas veces tú lo ves fuera, tú ves ese mismo tipo de personas, que tú lo ves fuera en la calle. Sin embargo, yo me encontré con muchas personas que estaban ahí, que sus familiares tomaron precaución, vieron que ya esto era exagerado, que estaban pasando por un trastorno mental, lo llevaron a un hospital psiquiátrico. Y cuando tú veías los temas que ellos hablaban, era que ellos eran el Espíritu Santo, que tal cosa. Fácilmente en Eso una es una iglesia manifestación es una espiritual. iglesia que no tenga y que esa persona quizás no tengan familiares, que sea consciente y que lo lleven al hospital. Estas personas fueran unos ministros, Pero un que tipo pasa diciendo mucho. que él es el Espíritu Güey, que Santo, que él tuvo una pasa revelación. mucho. Muchos profetas y evangelistas en las iglesias de fuego y de poder, que la gente los sigue porque son personas con un trastorno mental. Y ese trastorno mental lo lleva a tener alucinaciones, a creerse situaciones y atraen a un grupo de personas bajo esas mismas condiciones. Y hoy en día, mi hermano, hay muchos evangelistas hoy en día en esa situación. Que el hermanito común lo ve como el hombre poderoso de Dios, pero ya una persona con un cierto grado de conocimiento dice, pero ese tipo tiene un problema. O sea, lo que él hace, yo lo puedo buscar en el SM5 y me aparece como un trastorno. Como un trastorno mental. Sí. Entonces, lamentablemente, nuestra sociedad, nuestra cultura y lamentablemente nuestras Escúchame, iglesias. escúchame. El SM5 es el manual que usamos los psicólogos para determinar. Es como la Biblia del psicólogo, donde te explica el diccionario, todas las enfermedades mentales, los trastornos, y te define sus síntomas, su causa y su posible tratamiento. Para que entienda cuando uno dice DSM-5. Continúa. Excelente. Entonces, te comentaba que nuestra cultura Ujú. pone poca importancia en las enfermedades mentales, en los trastornos. Y también algo quería decir que tú sabes que existen muchos grupos también y muchos videos en YouTube. En YouTube la gente puede encontrar muchísimos videos de personas hablando acerca de la despersonalización, muchos profesionales, porque es bueno que la persona si está atravesando por esta situación busque ayuda profesional. Lo que queremos es hablar del tema, pero la persona puede buscar ayuda profesional. Pero tiene que tener Ver un cuidado. video en YouTube lo que hace es, como este video, no es para ayudarte a mejorar. Este video no es para que tú lo coges como terapia. Nada que ver. Esto es para que tú tomes conciencia y busques ayuda profesional o le busques ayuda profesional a ese familiar tuyo, a ese hermanito que tú dices, pero lo que están diciendo ahí se parece a lo que hace fulano. Busca ayuda profesional de un psiquiatra, de un psicólogo. O tú mismo, la misma persona que está pues estoy Ujú, seguro, yo escribí un artículo que te comentaba en ujú. el 2013 y hablaba sobre este tema y me sorprendió la cantidad de comentarios de personas que están atravesando por esta situación. Ok. Y recuerdo que conversando con un amigo acerca del estrés, me comentó que él estaba atravesando por una situación y que se sentía unos síntomas. Yo dije, oye, pero mira, entra a este grupo para que tú veas y lee de qué se trata eso. Y me dijo, oye, me sorprendí. Es exactamente eso mismo lo que yo estaba atravesando. Ok. Él era una persona experta en desarrollo, tenía un trabajo que le decía mucha demanda, tenía que amanecer prácticamente despierto, trabajando, preparando informes, y ese constante estrés le afectó la ansiedad, tuvo un abuso de ansiedad, diríamos, ¿verdad? Y esto le afectó y se le desarrolló este síntoma de despersonalización. Entonces, quería decir que hay que tener mucho cuidado porque en YouTube y también en Internet existen muchos grupos que usan pseudociencia para tratar estos temas. Y tú te vas a encontrar con muchísimas técnicas supuestamente de personas. Mira, te voy a vender un tratamiento desarrollado por un tipo, cuando viene a ver ni siquiera es psicólogo, que supuestamente pudo curar personas con esto. Un tratamiento que te cuesta $1,000 o $2,000
Y la persona, en su angustia, en su desesperación por este síntoma, porque no sabe lo que tiene, y quizás buscando en internet se encontró con un video y vio que exactamente son esos mismos síntomas que tiene, entonces compra estos productos y es un engaño. Sí, claro, Lo eso pasa recomendable es mucho. buscar ayuda profesional, por un buen profesional, porque también hay otro tema interesante, Rubén, en este caso, de que lamentablemente nuestro sistema educativo y nuestro sistema de... Aquí hay muchos profesionales, pero nuestro sistema de psicólogos no siempre es el más adecuado. Mira, este tema de la despersonalización, según el psiquiatra Mario Sierra, que es un experto del King College, él habla de que regularmente se diagnostica mal. Entonces se suele confundir con esquizofrenia y con depresión. Y hay un promedio más o menos de entre 12 años para que la persona se pueda determinar exactamente qué es lo que está pasando. Oye, 12 entre 12 años es el promedio, años. más o menos, según Mauricio Sierra, de que a una persona se le pueda diagnosticar exactamente qué es lo que está pasando. Así que muchas personas van al psicólogo y dicen, mira, tengo esta situación y se le dice, porque también hay que decir algo, que estos síntomas de despersonalización y desrealización también aparecen en otros trastornos mentales. Ujú. Si hay personas que tienen esquizofrenia, que tienen depresión y también enfrentan estos síntomas. Sí, sí. Entonces, se suele, pero no siempre, si una persona puede tener estos síntomas y no tiene problema de esquizofrenia ni tampoco de depresión, sino de estrés y ansiedad. Porque no hay, o sea, Hay que hacer la distinción entre estas dos cosas. en la esquizofrenia hay más Sí, síntomas exactamente, en la y, esquizofrenia hay y más con, y con, síntomas. con agravantes más fuertes. Exactamente, pero una persona que esté pasando por esquizofrenia también puede tener este tipo de trastorno de ansiedad y de despersonalización y también desrealización. Entonces, regularmente se suele confundir. Cuando una persona va a un psicólogo y el psicólogo quizás no está muy experimentado en esos temas, suele diagnosticarse, tú tienes un problema de esquizofrenia, imagínate. Una persona que no tiene eso, lo que tiene es un problema de ansiedad, fácilmente se va a someter a un grupo de medicamentos que Ujú. fácilmente no lo necesita. Y lo que tiene es un problema de ansiedad. Porque estos problemas de ansiedad, como te comenté, puede ser que haya una predisposición genética en la persona, pero también puede ser problemas externos que lo estén afectando. Y quizás con una buena ayuda psicológica, quizás también entender que muchas cosas que nos afectan a nosotros y en nuestra vida están fuera de nuestro control. Nosotros no tenemos control, por ejemplo, de una enfermedad que pueda llegar. Nosotros podemos prevenir muchos tipos de enfermedades, pero tú no tienes control de alguna enfermedad que pueda llegar a tu vida, lamentablemente. Enfermedades O de una enfermedad que genéticas. tenga un familiar. Nosotros entendemos que no es fácil, por ejemplo, una persona que tenga un familiar que esté pasando por un cáncer, es una enfermedad muy difícil. Es una enfermedad catastrófica. Sí, yo pasé Que, por esa parte bueno, de, lamentablemente, y sé lo que se sufre y es algo que tú no puedes. Ni la evolución, ni que ocurra, ni la evolución, ni el desenlace. Tú solamente puedes vivirlo. Y hay que entender eso. Porque una de las cosas que nos explicaban a nosotros en el oncológico es que el cáncer es como cuando una persona tiene una enfermedad mental. Una persona con un trastorno mental, toda la familia necesita ayuda, porque toda la familia se ve afectada. Una persona con cáncer, toda la familia necesita ayuda, porque toda la familia se ve afectada. Y son cosas que tú no puedes controlar. Y eso puede aumentar tus niveles de ansiedad automáticamente. Cuando tú quieres controlar lo que no es controlable. exactamente. Entonces, como te decía, muchas cosas son externas a nosotros, que nosotros quizás no podemos controlar. Sí, muchas cosas suceden y nosotros no podemos evitar que pasen o hacer que pasen. Nuestro trabajo, la situación económica, por ejemplo, ahora, que son cosas que son externas a nosotros. Nosotros no Ujú. tenemos quizás no tenemos la culpa de que la situación económica se agrave. Son cosas que son externas a nosotros. Eso, pues, eso es un factor, ¿verdad? Externo que con ayuda psicológica se puede también controlar. Quizás hay personas que lo ayudan con cierto tipo de medicamento, pero nunca se medique usted mismo. Nunca No, busque el medicamento en YouTube. Eso es importante no. decirlo, porque mira, yo estaba en un foro tratando de ayudar a una persona que estaba atravesando por esta situación y entré al foro y estaba hablando con el administrador del grupo y le dije que me gustaría tener una conversación sobre ese tema, que si había un psicólogo ahí dentro del grupo. ¿Y tú sabes qué me dijo? Que su filosofía es que no hayan psicólogos. Oye, ellos lo tratan ellos mismos. Pero ¿Tú ¿cómo sabes lo que es eso? así? Que una persona, sí, porque una persona haya sufrido un trastorno de ansiedad, no lo hace con la suficiente capacidad para tratar ese trastorno. Es un paciente. No, es que un Entonces, paciente no ¿cómo tiene la puede ser? capacidad de Pero mira, tratar un trastorno. existen muchos grupos en internet, en YouTube tú puedes encontrar muchísima gente que no son psicólogos, no son especialistas en esto, porque también hay mucha teoría de conspiración, tú sabes,
que se ataca a la psicología, como que no es una ciencia que pueda ayudar, sino que la psicología de que es un negocio. Entonces existen muchas teorías de conspiración contra la psiquiatría que podemos decir quizás, nosotros no digamos que la farmacéutica en un dado caso, etcétera, manipulen a la gente, etcétera, pero no creemos en esa teoría de conspiración. Y si usted está pasando por un problema de esto, lo más recomendable es que usted busque ayuda profesional y psiquiátrica. Entonces, Es que, mira, una persona que sufrió de una enfermedad, qué sé yo, eh, vamos a poner un problema de riñón, ¿verdad? Esa persona, al salir de la enfermedad, no es una persona capacitada para poder referir a otra persona cuáles son los pasos a seguir para tratar la enfermedad. Por una simple razón. Son cuerpos diferentes. Son cuerpos diferentes. Y aunque tengan la misma enfermedad, la reacción es diferente. La reacción es diferente. Y es posible que el medicamento que toma la persona X a la persona Y le haga daño, sea alérgica. exactamente. Entonces, para tratar una enfermedad, ya sea física o mental, necesitas un médico de esa enfermedad. Y en este caso, para el riñón, tenemos, ¿cómo que se llaman? Los endocrinólogos. Pero para el problema de la mente, hay psicólogos y psiquiatras. Esas son las personas que deben tratar ese tipo de situaciones. El hecho de que yo haya salido de una depresión a mí no me da la facultad para yo poder orientar a otro a salir de la depresión, ni guiar ni ayudar a otro. Yo puedo acompañar a otro, acompañar con el tratamiento psiquiátrico o psicológico, a darle fortaleza, decirle, ven, que vamos a salir porque yo pasé por aquí. Pero el tratamiento de esa persona es individual. Dos personas van al psicólogo con el mismo problema y lo más probable es que se le aplique terapia diferente. Porque son diferentes las personas. Exactamente. Entonces, finalmente te quería decir, quizás ya resumiendo, de que la despersonalización, también la desrealización, son trastornos relacionados con la ansiedad. La ansiedad en sí, la ansiedad per se, no es mala. La ansiedad fue un proceso que desarrolló nuestro sistema nervioso, deriva del miedo, para que el hombre pudiera sobrevivir. Recordemos la caverna, como el hombre vivía, y tenía que estar siempre alerta para que no una fiera, un animal salvaje no se lo comiera y no lo matara. Entonces la ansiedad es un proceso natural del ser humano. Lo que es problemático, lo que es un trastorno, lo que es una enfermedad, es el exceso de ansiedad. Una ansiedad crónica que puede afectar a la persona y lo puede tener alerta ante situaciones que realmente no son peligrosas y no son amenazantes. Entonces a eso que se llama ansiedad. Entonces de esa ansiedad derivan estos trastornos como la despersonalización y la desrealización. Entonces, eh, ese tipo de trastornos, lamentablemente, aumentó más en estos años, producto de la pandemia también, Rubén. Es interesante Sí, sí, decir eso, eso que la generó más pandemia, estrés y más ansiedad la pandemia. si la pandemia no solamente dejó muertes y dejó destrucción, no solamente económica, todavía estamos atravesando en muchos países las consecuencias, las secuelas de la pandemia del COVID-19 a nivel económico Ujú. y también con todas las personas que fallecieron. Muchas personas perdieron algún familiar, sino que también la pandemia del COVID-19 dejó secuelas a nivel emocional en muchas personas. Y en este tiempo, cuando las personas estaban encerradas a sus hogares sin poder salir, con la incertidumbre si van a perder su trabajo, con la incertidumbre si van a enfermarse el COVID, quizás muchas personas que tenían quizás alguna enfermedad, tú sabes, que tenían diabetes y tenían el temor de que podían contagiarse con eso y podían fallecer. Entonces, esto de la ansiedad también fue una secuela del COVID. Entonces, queremos también decir que la ansiedad no es un demonio. Cualquier persona que esté atravesando por ansiedad o por un trastorno de despersonalización o desrealización tiene que saber que no está atravesando por una posesión demoníaca. Tampoco la depresión es un demonio, aunque usted lo escuche por ahí se lo digan. Tampoco la ansiedad no es falta de fe. Los trastornos mentales no son falta de fe. Pueden ser, son enfermedades como cualquier otra. Así como una persona se puede enfermar de diabetes, se puede enfermar de cáncer, así también puede tener un trastorno mental. Es decir, aunque usted lo escuche por ahí, aunque se lo diga a la persona que usted piensa que tenga más autoridad y le diga que supuestamente la ansiedad es falta de fe, no es cierto. La ansiedad puede ser factores externos que te afectan y también una predisposición genética que te puede afectar a la persona. Si no es falta de fe. Otra Que cosa, la fe puede ayudar a bajar los niveles de ansiedad, pero no la puede eliminar si el problema es neurológico. Incluso si es psicológico, a menos que la causa sea eliminado, tampoco se va a eliminar. Y la
La fe es lo que te puedes ayudar en determinado momento. Si la situación tiene algo que ver con tus creencias o con el mismo asunto de, digamos, que tú te puedas sentir menos capaz, la fe te puede ayudar un poquito. Pero no es que la fe justamente te resuelve el problema totalmente. Un segundo. Tengo un invitado que me está dando... Ah, ya está ahí. Estoy medio cosa con eso, ¿vale? Porque no sé, yo doy la vuelta y vuelvo, y entonces cuando paso el puente arriba de la marginal, entonces no sé, ahí como que me bota y vuelve y me dice, como para atrás, dando vueltas como el pueblo de Israel en un espacio ahí. No veo ningún residencial, ni veo nada, como yo la otra vez lo vi. La marginal. Ok, mira, lo que tú vas a hacer. Pon dirección hipódromo. Como que tú vas para el hipódromo. Y cuando tú llegues al puente que cruza, que es antes del hipódromo, en vez de cruzar por debajo del puente, ahí mismo, antes del hipódromo, hay un cruce. Ahí tú doblas a la izquierda, entras en esa calle que dobla a la izquierda y residencial es ahí mismo. Cuando tú entras en esa calle, ahí doblando la calle, hay una escuela pública y frente a la escuela pública es residencial. No sé por qué la localización a veces hace eso. Sí, a veces pasa eso. Sí. Te manda como por ahí, por allá, Por allá atrás. a entrar por aquel lado. Ok, grabamos la última parte. Sí. ¿No, tú no paraste, verdad? Ok. Entonces, yo terminé y tú continúas. Sí. Bueno, entonces Rubén, resumiendo, queríamos decirle que la despersonalización y la desrealización son dos trastornos asociados con la ansiedad. La ansiedad per se no es mala, porque la ansiedad fue una respuesta de nuestro sistema nervioso para poder preservar la Ujú. especie humana. Si cuando el hombre estaba en las cavernas tenía que estar alerta para que no viniera un animal salvaje y se lo comiera. Tiene que estar alerta. Entonces el sistema nervioso desarrolló esa facultad, diríamos, que es la ansiedad para que el hombre esté alerta. Incluso todavía hoy en día el hombre tiene que estar alerta en Aún algunas es situaciones, necesario. porque la ansiedad te permite estar pendiente. Cuando tú vas a hablar en una exposición entre miles de personas, etcétera, tú sientes un poquito de ansiedad. Eso es normal. Sin embargo, lo que está mal es el exceso de ansiedad. Esa ansiedad que es crónica, que te puede producir incluso ataques de pánico, que también es otro problema que fruto de la ansiedad, y también la despersonalización y también la desrealización. Estas dos cosas sí son crónicas y no son normales porque son fruto de un prolongado sometimiento a un estrés constante. Cuando la persona es sometida, regularmente también cuando atraviesa por un trauma, quizás un accidente también. Muchas personas que atraviesan por accidente luego desarrollan despersonalización y desrealización. Sí, sí, O eso cuando se pasa. enteran de una noticia, que es una noticia, la muerte de un familiar, por ejemplo, de repente, por eso es que a veces no es, hay forma de tú poder informarle a una persona que un familiar falleció. Hay personas que quizás tienen una predisposición también. Si la forma como se le comunican ciertas cosas, cierta tragedia, esto puede afectar si esta persona también puede desarrollar un síntoma de estrés postraumático, se llama también en este aspecto, y que también puede desencadenar en ataque de pánico, despersonalización. Entonces, queremos recalcar ese punto. La ansiedad no es un demonio, tampoco la ansiedad es falta de fe, puede ser factores externos a la persona que lo estén llevando a la ansiedad, o también factores internos. Puede ser una predisposición genética que tenga la persona. Como comentábamos, entonces, cuando esa persona escucha que lo que él está padeciendo es falta de fe, puede ser peor, porque lo puede entonces deprimir y lo puede desalentar. No, lo mejor es que usted busque ayuda psicológica, busque ayuda de un profesional en psicología, quizás hasta de un psiquiatra, que lo pueda ayudar a sobrellevar y enfrentar ese proceso de ansiedad que usted está atravesando. También queremos decir que no es bueno llevarse de pseudociencia. Existen muchos grupos en internet que lo que andan es confundiendo a la persona, así como también hay grupos que le dicen que la ansiedad es un demonio. También hay grupos que lo que quieren es Vender. obtener dinero. Ujú. Le venden una supuesta receta mágica, un supuesto tratamiento que ha curado a muchísimas personas de la ansiedad, que es lo último, que es revolucionario. Y en realidad eso no es cierto. Busca informaciones certeras,
hable con un especialista en psicología que le diga cuáles son los procedimientos. Va a una consulta donde un buen psicólogo que es experimentado en esos temas y que lo puede ayudar. Y también es bueno buscar ayuda en grupos, pero grupos profesionales que lo puedan ayudar a bajar los niveles de estrés que esté atravesando. Quizá también tenga más factores externos que factores internos. Quizá no sea una predisposición genética, sino factores externos de su ambiente. Quizá hay personas que pierden su trabajo, que tienen un familiar, como dijimos, que está pasando por una enfermedad y pasan por estrés. Son sometidos a un fuerte estrés. Quizás atravesaron por una situación difícil también. Un divorcio. Muchas personas que fruto de un divorcio Sí. también se ven muy afectados con el tema de la ansiedad y el estrés. Casi todas esas cosas que tú has mencionado, una persona debería, aunque sea 2 o 3 consultas, buscar ayuda profesional de un terapeuta, conversar, a veces solamente para soltar. Mira, si te pasa esto de que tú sientes que tu nivel de estrés ha aumentado, tu nivel de ansiedad ha aumentado más de lo normal, te recomiendo que te sientes un momento, respires y pienses, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago todo el día? ¿Cuál es mi actividad? ¿Qué me puede estar provocando eso? Y trates de entender lo que te provoca eso y bajarlo un poquito, calmarte. Si notas que tú has cambiado un poquito, has mejorado, te has calmado un poco, pero eso no te resulta, necesitas automáticamente buscar ayuda profesional. Ahora, eso es si tu nivel de estrés o de ansiedad aumentó un poco. Si ya tú tienes despersonalización, desrealización, no. Ahí busca ayuda inmediatamente. Si te pasa que frecuentemente tú sientes una tristeza abundante, te dan ganas de llorar, te dan ganas, tú como que no entiendes mucho la vida, como busca ayuda profesional. Ayuda profesional es un psicólogo o un psiquiatra. Esa es la ayuda profesional. No es que tú vas ahí donde la bruja tal, el hechicero, no. Un psicólogo o un psiquiatra. Alguien que estudió para ayudarte en ese sentido. Si es bueno orar, si es bueno confiar en Dios, si es bueno meditar en salmos y poder depositar tu confianza en el Eterno. Mas, sin embargo, debes entender algo. El Eterno nos ha dado la capacidad a nosotros para poder trabajar con diferentes tipos de situaciones. Y algunas personas se han preparado para trabajar con esas situaciones. Así que tomen eso en cuenta. Pedro, gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y espero que pueda repetirse luego. Sí, claro que sí. Realmente cada vez que tú vienes aportas algo y eso es lo que queremos, que nuestros, digamos que youtubidentes puedan recibir información que les pueda servir en la vida y por sobre todo entiendan que tener una vida religiosa no siempre tiene un efecto positivo cuando la vida religiosa se lleva mal. Una vida religiosa es buena, pero hay momentos donde hay cosas que se llevan mal. Si en tu iglesia te manipulan y te quieren controlar, sal huyendo de ahí. Bendiciones.